Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola, caminantes de la sostenibilidad. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Sostenibilidad 4x4. Sé que muchas veces podemos sentirnos abrumados con tanta información sobre qué es la sostenibilidad, sobre huella de carbono, sobre contaminación, sobre un montón de aspectos y que muchas veces no sabemos cómo podemos integrar realmente estos, tanto en nuestra vida personal como en los emprendimientos o en las empresas. Así que esta es la razón por la que ha surgido este podcast, en la que quiero entregarte una brújula para la travesía que va a ser la sostenibilidad. A esta travesía la he denominado Sostenibilidad 4x4. Y espero que sea un espacio en el que podamos compartir reflexiones, herramientas, ideas e inspiración para poder caminar este camino de la sostenibilidad. En Sostenibilidad 4x4 te encontrarás dos tipos de herramientas principalmente. Uno son las metáforas biológicas, que son las comparaciones que hacemos de sistemas vivos para entender el funcionamiento en otros campos del saber. Y también tendremos algunos episodios en el que haremos uso del diálogo de saberes. Así que vendrán personas invitadas y nos contarán desde otras perspectivas o desde otros puntos de vista o territorio cómo podemos abordar este camino que es la sostenibilidad. Lo más importante y lo más interesante es que empecemos a entender la sostenibilidad desde un punto de reconexión con la naturaleza, de reconexión con lo que somos, motivados más desde un punto de vista optimista y no desde el miedo o la catástrofe. Para entrar en materia, me gustaría contarte cómo me aproximé a la sostenibilidad y por qué me dedico actualmente a estudiarla, a analizarla y a practicarla. Te cuento que yo soy un alma caminante, nací en Colombia y llevo 9 años radicada en España. Te lo cuento porque me escucharás hablar de muchos lugares o de algunos territorios y entonces es importante que conozcan cuál ha sido mi travesía. Yo crecí en una familia dedicada al transporte de mercancías por carretera, especialmente el tema de alimentos. Entonces los primeros 5 años de mi vida la pasé con mis padres viajando, acompañando a mi padre en el transporte de alimentos. Así, entre viajes, carreteras y naturaleza, de las cosas que más me llamaban la atención cuando estaba pequeña era justamente el tema de los alimentos y cómo en cada región encontraba alimentos diferentes, con sabores diferentes, colores, olores, y estas eran las cosas que más me fascinaban cuando viajaba. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque si no conoces mucho de Colombia, Colombia es un país que está muy en el límite del trópico y entonces no tiene estaciones. En Colombia tenemos el mismo clima más o menos todo el año, o sea, no tenemos las temporadas o las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, sino que realmente tenemos unas temperaturas constantes y las temperaturas varían de acuerdo a la altitud. Entonces, por ejemplo, Cartagena, que quizás la has escuchado, pues es una ciudad que está a nivel del mar, es una ciudad que siempre va a ser calurosa y que siempre va a ser un buen momento para ir al mar con buen clima. Lo que sí tenemos es temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Igual pasa, por ejemplo, yo crecí en Bogotá, que es la capital de Colombia, y allí lo que ocurre es que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Los bogotanos dicen, bueno, 2.600 más cerca de las estrellas, ¿no? Y entonces allí el clima es templado, frío, casi todo el año. Entonces podemos encontrar temperaturas entre 12, 13 grados en promedio. Con el calentamiento global ha cambiado un poco, pero para que te hagas una idea de que todo el año es igual la temperatura.
Y por tanto, entonces siempre me llamó mucho la atención cuando viajábamos de una ciudad a otra ciudad con este tema del clima que existía y de cómo se relacionaba esto con el tipo de alimentos que podía consumir. Entonces mi alma viajera se conectó mucho con este aspecto desde niña, y ya cuando crecí y entré a la universidad y tuve la oportunidad de empezar a ejercer mi carrera como tal, yo estudié administración de empresas, tuve la suerte o la fortuna de encontrar trabajos en los que también podría seguir conociendo tanto mi país como otros países. Y esto ha sido muy interesante porque todo este recorrido que empezó con el tema de la alimentación, que luego me he dedicado al tema de la sostenibilidad, me ha permitido conocer más o menos unos 17 países y una centenar de ciudades en total. Y cada ciudad, cada país que he visitado, siempre me ha llamado la atención la alimentación. Así que para mí la alimentación fue una puerta de entrada para la sostenibilidad. Actualmente pues la sostenibilidad la estudio en otros aspectos mucho más amplios, pero esta ha sido mi puerta de entrada. Todas las personas siempre hay un aspecto que nos toca, ¿no? Por ejemplo, para algunos puede ser más el tema del medio ambiente, para otros puede ser un tema de salud o otros aspectos, y por tanto llegamos a la sostenibilidad. Y quiero contarte una anécdota que ocurrió en el 2015 mientras trabajaba con comunidades étnicas en Colombia. Justamente en Colombia existen 3 comunidades étnicas. Tenemos las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades rom o gitanos. En esta ocasión yo estaba trabajando con comunidades afrocolombianas e indígenas e hicimos una visita a la Amazonía colombiana. Entonces, si conoces el Amazonas o un poco sabes dónde está ubicado, pues la Amazonía comparte fronteras con Colombia, con Brasil, con Perú y una parte también de Ecuador. También está Bolivia. Y la parte de Colombia pues está al sur de Colombia y es una ciudad limítrofe con Perú como con Brasil, y los divide el río Amazonas. Estábamos allí trabajando con comunidades indígenas. Mi trabajo consistía en acompañarlos en formular proyectos, especialmente proyectos productivos que quisieran hacer en su territorio, pero bajo sus visiones y sus cosmovisiones. La única manera de llegar allí desde Bogotá es en avión. Suelen ir aviones que son pequeños y son más o menos 1 hora. Entonces, cuando llega uno allí, pues es selvático, tiene este clima tropical como tal de la selva, es de este calor húmedo, ¿no? Así que cuando uno suda, pues se le pega un poco la ropa, pero la belleza que uno empieza a ver cuando cuando el avión va descendiendo y llega allí al lugar, pues es realmente increíble. Estuvimos trabajando allí, lo que te contaba, estuvimos como 1 semana, y en las mañanas hacíamos la actividad con la comunidad y en las tardes podíamos salir a visitar un poco, a conocer un poco la región. En una de las visitas que hicimos, lo hicimos con unas personas de allí, una comunidad indígena. Lo hicimos con una mujer que nos llevó a conocer la zona y a conocer, bueno, dónde estaba ubicada su comunidad. Y nos llevó también en una barca pequeña. Entonces allí tuvimos que sacar el remo para remar. Yo soy muy mala porque tengo poca fuerza en los brazos, pero bueno, estuvimos allí haciendo este recorrido por la zona. Yo visité justamente esto a finales de enero del 2015, que es la época de lluvia. Entonces realmente pues el día que fuimos no estaba lloviendo, pero pues estaba bastante inundado la zona, y unos árboles me llamaron mucho la atención, que era un árbol alto, y este árbol tenía como muchas raíces por fuera, ¿no? Entonces era como un gran árbol, como si las ramas crecieran hacia abajo, pero realmente no eran las ramas, eran las raíces. Y les pregunté a las personas que nos estaban acompañando, o mejor dicho, a las que nos estaban guiando en este camino, que qué tipo de árbol eran. Y resulta que les llaman el árbol caminante. Y para mí ya fue como, árbol caminante, ¿cómo así? Y resulta que es un tipo de árbol que en la medida que se va secando el lugar en el que está, se va desplazando para encontrar
un mejor lugar, que tenga mejor acceso a recursos como el agua, la luz y los recursos que necesita el árbol para sobrevivir. Esto me llamó muchísimo la atención. Luego estuve investigando un poco a nivel científico cómo funcionaban los árboles y resulta que sí, es un enigma para los científicos, porque el árbol lo que hace es que las raíces empiezan a crecer y de esta manera pues el árbol se puede desplazar. Son centímetros, ¿no? No creamos que son los árboles caminantes tipo la película del Señor de los Anillos donde van así corriendo. No, estos van desplazándose lentamente, pero lo que me llamó mucho la atención fue justamente el romper este paradigma de que los árboles siempre están fijos, sino que realmente los árboles pues también a través de sus raíces pueden ir buscando una mejor situación para ellos y en este caso pues específicamente su bienestar. Entonces el moverse, el saber que tienen esta capacidad de movimiento. Y de allí viene la metáfora biológica de hoy, que es ser árboles caminantes. Cuando te saludé al inicio de este podcast te decía caminantes de la sostenibilidad, porque creo que ese es el punto importante. Debemos reconocernos como caminantes de la sostenibilidad, como esos árboles caminantes que van desplazándose para encontrar su bienestar. Y aquí viene la visión que quiero que te lleves de la sostenibilidad, y es que no pensemos que la sostenibilidad es un objetivo como tal a conseguir, sino que realmente la sostenibilidad es un puente que nos lleva a un fin vital. Pero el fin vital no es ser sostenibles. El fin vital es reconectar con el bienestar planetario. El objetivo no es ser sostenibles, sino ir siendo sostenibles. Y por tanto la sostenibilidad la podemos ver como ese camino que nos va a reconectar con el bienestar. Y debemos considerarnos nosotros como humanidad caminando este camino de la sostenibilidad. Por eso me gusta decir que somos caminantes de la sostenibilidad. Cuando en el mundo académico y en la agenda pública se empezó a hablar de sostenibilidad, se hizo en 1980 o en la década de los 80 y justamente se hizo con un informe que puso sobre la mesa el tema del desarrollo sostenible. Y para ese momento lo que se decía era que la sostenibilidad era satisfacer las necesidades presentes, conservando recursos para las generaciones futuras. Sin embargo, antes de ese momento, cuando se usaba la palabra sostenibilidad y especialmente cuando se usaba en ciencias biológicas, lo que se hacía alusión era a la naturaleza, especialmente a su capacidad de regenerarse. Por tanto, era sostenible, se sostenía en el tiempo. Y quiero que nos llevemos más esta noción de sostener, ¿no? ¿Y qué es lo que se sostiene? Se sostiene la vida. Como te he contado, me he dedicado por 14 años a investigar sobre sostenibilidad, a investigarlo a nivel teórico, pero también a llevarlo a la práctica en diferentes campos, especialmente en el campo alimentario, y también a llevarlo a la parte personal. Si has escuchado ya hablar de sostenibilidad, sabes que muchas veces cuando se refieren a sostenibilidad únicamente se refieren a la parte ambiental. Lo cierto es que la sostenibilidad no solamente es lo ambiental. Sabemos que también se ha destacado la dimensión social y la dimensión económica. Sin embargo, en mis estudios y en mis investigaciones, lo que hemos encontrado es que existe una cuarta pata para la sostenibilidad y esta es la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es la manera como las personas o las organizaciones dentro de una organización o en un conjunto de organizaciones se ponen de acuerdo para tomar decisiones y para resolver posibles conflictos. Y entonces esto ya le agrega un matiz diferente en el sentido de que no podemos hablar de sistemas sostenibles si no hablamos o no pasamos por procesos de gobernanza, es decir, de ponernos de acuerdo y de participación activa de los actores que estén en este sistema. Entonces, lo primero que me gustaría que te llevaras es que la sostenibilidad es un camino que nos acerca a un bien superior, que es el bienestar planetario, y tiene 4 dimensiones principales, que son la ambiental, la social, la económica y la gobernanza. Y te preguntarás, ¿y entonces por qué se llama Sostenibilidad 4x4 este podcast? Entonces aquí te voy a contar algo de lo que he estado investigando y he estado viviendo y practicando los últimos años, y es que detrás de estas dimensiones debe existir algo más profundo y debe existir un motor que impulse
estos 4 aspectos. ¿Cuál es ese motor? Y es lo que quiero contarte y es porque lo he denominado sostenibilidad 4x4. Entonces tú imagínate un vehículo 4x4, que lo conocemos que son vehículos grandes, son vehículos que son potentes, que podemos ir por carretera que no está pavimentada, pero también podemos meterlo por el desierto y podemos meterlos por la roca y sabemos que no nos van a dejar tirados, ¿no? Sabemos que nos van a llevar hasta donde necesitemos llegar. Entonces, por eso es como una de las primeras cosas, o es uno de los elementos por los que me ha gustado llamar a esta perspectiva sostenibilidad 4x4, de verla como ese vehículo que nos va a llevar por este camino hacia el bienestar. Y también por la manera como funciona un vehículo de estos a nivel de ingeniería. Sabemos que la diferencia que tiene un coche 4x4 de uno que no tiene esta condición es un tema de fuerza extra. Entonces, los coches 4x4 llevan un mecanismo que hace que desde el motor vaya una fuerza extra a las ruedas. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, estas 4 fuerzas extra que reciben las ruedas viene justamente del motor. Y este motor la vamos a llamar como el corazón, ¿no? Por ejemplo, en los seres vivos sabemos que del corazón pues salen justamente esta fuerza que moviliza el resto del organismo. Y entonces estas fuerzas del corazón, que es del motor, yo les llamo las 4 fuerzas C. C porque es consciente, porque es cotidiana, porque se hace en comunidad y porque es cíclica. ¿Y a qué me refiero con estas 4C? Entonces vamos a empezar. La parte consciente se refiere al darse cuenta, a un darse cuenta real, ¿no? O sea, al darse cuenta de vamos a construir o vamos a caminar hacia la sostenibilidad y por tanto se requiere una coherencia entre lo que es el alma del negocio o el alma de la empresa y los objetivos que se ha planteado y la operación que lleva. Entonces aquí vamos a encontrarnos que muchas empresas sí que tienen algunas acciones de sostenibilidad, pero que luego en la realidad no están aportando y es lo que se ha denominado mucho los lavados, ¿no? El lavado verde, por ejemplo, algo que quieren parecer que es sostenible, que es ecológico, cuando no lo es. El lavado también social, el lavado también en diferentes aspectos sabemos que podemos entrar y es porque justamente no se hace a conciencia, o sea, realmente no está conectado con el negocio, con el alma que mueve esa empresa. El segundo aspecto, que es lo cotidiano, y es que debemos llevar ya estos objetivos, esta estrategia de negocio, debemos llevarla y escalarlo a la operación diaria. Entonces, es decir, cómo se va a actuar diariamente, en qué acciones se van a ver reflejado, cómo se va a ir cambiando poco a poco. Y este poco a poco luego lo voy a unir con el tema de que es un proceso cíclico. Se hace también en comunidad. ¿Qué quiere decir en comunidad? Tanto en comunidad a nivel de la empresa, a nivel de, por ejemplo, crear esta cultura hacia la sostenibilidad, que generemos comunidades dentro de las propias empresas que tanto a nivel estratégico como a nivel operativo tengan esta conciencia de por qué ser sostenibles y por qué estamos caminando hacia la sostenibilidad y también una comunidad a nivel exterior, ¿no? Una empresa o una persona, cómo se vincula y cómo crea redes de colaboración, de cooperación con otras personas u otras empresas que están en el mismo territorio. Y finalmente también el tema cíclico. Y aquí el tema cíclico lo uno mucho con esta perspectiva de el camino de entender que debemos pasar por etapas. Yo sé que muchas veces quisiéramos generar los cambios ya y sé que muchas veces lo que escuchamos también nos dice tenemos que cambiar ya y sí, debemos empezar los cambios ahora, pero ¿qué pasa? Que el primer aspecto para empezar a caminar la sostenibilidad es detenernos, darnos cuenta, ¿no? Volver a esa conciencia, darnos cuenta, conocer, saber qué vamos a cambiar y ahí a partir de eso sí empezar a caminar. Vamos a ver esta ciclicidad en el sentido de que debemos pasar por etapas y que debemos ir caminando. Entonces, si te das cuenta, este enfoque de la sostenibilidad 4x4 nos invita a ser parte de esta travesía, que es la que estamos viviendo como humanidad y como humanidad como parte de un todo, como parte de la naturaleza, de ir caminando hacia ese bienestar. Teniendo en cuenta que necesitamos tener un core, ¿no? Una fuerza propulsora de estos cambios,
que son estos 4 aspectos de conciencia, cotidianidad, comunidad y ciclicidad, y que se van a ver reflejados o que impregnan las 4 dimensiones: la parte económica, la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Para terminar hoy, me gustaría dejarte 2 preguntas para que conectemos con la sostenibilidad cotidiana. Y van a ser 2 preguntas a nivel personal y 2 preguntas a nivel de emprendimiento o de empresa. A nivel personal, me gustaría que te preguntaras cuáles son los alimentos que están en cosecha actualmente en tu territorio. ¿Cuáles son los alimentos que están en temporada ahora? Y la segunda pregunta vinculada con esto es: ¿qué productos de estos estás consumiendo o crees que vas a consumir? Y a nivel de emprendimiento o empresarial, me gustaría que te llevaras 2 preguntas para reflexionar. 1, que identificaras quiénes son tus proveedores, quiénes están en toda la cadena de suministro del producto o del servicio que tú ofreces, y si conoces los objetivos empresariales que tienen o el modelo de negocio que tienen, y si en algún aspecto estos mencionan que buscan la sostenibilidad o que están interesados en alguno de los aspectos que he mencionado sobre la sostenibilidad. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente reflexiones que seguro que te van a servir como la punta de la madeja de lana para ir encontrando qué es la sostenibilidad para ti y cómo la puedes aplicar tanto a nivel personal como empresarial. Espero que este concepto de sostenibilidad 4x4 te abra a nuevas perspectivas, a nuevas reflexiones. En los siguientes episodios iremos profundizando en cada uno de estos aspectos. Si este mensaje te ha gustado, si resuena contigo, compártelo con otras personas que también les pueda interesar para que se unan a esta conversación. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en LinkedIn como Liliana Reina Úsuga, estoy en TikTok como Liliana Reina Úsuga, y sigamos extendiendo este mensaje de la sostenibilidad como un camino. Te agradezco por unirte a mí en este primer episodio de Sostenibilidad 4x4. Espero que te haya inspirado tanto como a mí me inspira compartirlo contigo. Nos vemos en 15 días.